En una mañana fría de 1855, una columna de humo denso y gris se eleva lentamente desde una pequeña y modesta fundición en South Bend, Indiana, marcando el inicio de una jornada que parecería idéntica a cualquier otra, pero que estaba destinada a cambiar el curso de la historia industrial. Para la inmensa mayoría de los hombres que trabajan allí, con los rostros tiznados por el hollín y las manos callosas por el esfuerzo, es solo otro día más rodeado de un calor sofocante, el ruido ensordecedor de los martillos y el peligro constante del hierro fundido que fluye como lava líquida. Es una jornada dura, repetitiva, sin nada especial que sugiera grandeza, una rutina de supervivencia en una era donde la industria apenas comenzaba a despertar. Pero para James Oliver, ese día es distinto, pues en su mente no resuena el ruido del taller, sino el eco de una idea que lo ha perseguido durante años. Él no es un obrero más, aunque comparte el sudor y la fatiga de sus compañeros. Es un inmigrante escocés, un trabajador de horno que ha conocido la pobreza más abyecta, y un hombre obsesionado en silencio con un problema técnico que nadie más, ni los ingenieros más educados ni los herreros más experimentados, ha logrado resolver. En todo el medio oeste, desde las llanuras de Ohio hasta las fronteras salvajes de Iowa, los agricultores están atrapados en una crisis silenciosa pero devastadora que amenaza con frenar la expansión de la nación. Sus arados, herramientas diseñadas para suelos arenosos y ligeros del este o de Europa, se atascan una y otra vez en la densa, rica y pegajosa arcilla de la pradera americana. Los campos quedan sin sembrar, vastas extensiones de tierra fértil permanecen improductivas y las esperanzas de miles de familias se desmoronan bajo el peso de un suelo que se niega a ser domado. Las cosechas se pierden antes siquiera de ser plantadas y ninguna empresa, ni siquiera los fabricantes más grandes y prestigiosos de la época como John Deere o McCormick, ha encontrado una solución viable y económica para el pequeño agricultor. James Oliver, sin embargo, está convencido de que la respuesta no está en cambiar la forma del arado, como muchos intentan inútilmente, sino en alterar la estructura molecular del hierro mismo, en comprender su alquimia interna. Su obsesión radica en cómo se enfría el metal, en cómo se endurece y cristaliza bajo diferentes condiciones térmicas, así que decide arriesgarlo todo en una apuesta silenciosa, casi invisible para el mundo exterior, pero monumental para su futuro. Esa mañana, mientras los demás cumplen cuotas, Oliver funde algo diferente, vertiendo su conocimiento empírico en una mezcla que busca crear una hoja dura, como el diamante donde debe cortar la tierra, y resistente como el acero templado donde debe soportar el impacto de las rocas ocultas. Lo que sale de ese molde humeante no solo arreglará un arado defectuoso, transformará la agricultura estadounidense desde sus cimientos y sentará las bases de un imperio industrial que perdurará por más de un siglo. James Oliver llegó a Estados Unidos con apenas 12 años, huyendo junto a su familia de la pobreza sistémica en Escocia, trayendo consigo poco más que la ética de trabajo calvinista y una curiosidad insaciable. Para 1850, había trabajado en todo lo que encontraba para sobrevivir, cavando zanjas bajo el sol abrasador, cargando madera pesada en aserraderos ruidosos y, lo más importante, aprendiendo íntimamente cómo se comporta el metal bajo temperaturas extremas en el South Bend Blast Furnace. Mientras otros obreros solo veían una rutina agotadora y peligrosa, Oliver observaba, analizaba y aprendía con la paciencia de un científico, estudiando el hierro y el acero como si fueran organismos vivos, atentos a cada cambio sutil provocado por el calor y el enfriamiento. Imagínate en un campo del Medio Oeste en 1850, bajo un cielo inmenso y prometedor. La tierra es oscura, rica, llena de nutrientes acumulados durante milenios, ideal para cultivar el granero del mundo. Pero hay un problema desesperante que rompe el espíritu del pionero. Tu arado de madera o de hierro fundido estándar se cubre de arcilla pegajosa casi de inmediato, creando una masa informe que impide el surco. Cada pocos metros debes detenerte, bajar del arado, raspar el barro con una paleta de madera y volver a empezar, convirtiendo una tarea de horas en una agonía de días. No es solo una molestia física, es una catástrofe económica, pues los agricultores pierden temporadas enteras por culpa de ese suelo pegajoso que se adhiere a los arados como si fuera pegamento industrial. Los arados de hierro fundido tradicionales tampoco son la solución, ya que, aunque más baratos que el acero, se desgastan con rapidez por la fricción o se rompen catastróficamente al golpear una roca, dejando al granjero varado. La expansión hacia el oeste se ralentiza, la economía agraria se estanca y la frustración crece porque nadie logra arar de forma eficiente.
Oliver había visto esa frustración con sus propios ojos, había escuchado las maldiciones de los agricultores en las tabernas y mercados, y había comprendido la magnitud del problema durante sus primeros trabajos manuales. Donde otros veían un callejón sin salida o una fatalidad de la naturaleza, él veía un desafío de ingeniería, un rompecabezas metalúrgico esperando ser resuelto por alguien dispuesto a ensuciarse las manos. Tenía manos endurecidas por la fundición, marcadas por quemaduras y cicatrices, pero una mente de inventor ágil y visionaria. Esa combinación podía cambiarlo todo. En 1855, Oliver tomó una decisión que marcaría la historia, usando sus modestos ahorros, acumulados centavo a centavo, para comprar una cuarta parte de una pequeña fundición en South Bend, una apuesta que muchos consideraron temeraria. No era una gran inversión, ni siquiera para la época, y las instalaciones eran precarias, pero para él, ese equipo no era solo una compra comercial, era la oportunidad de tener su propio laboratorio, de resolver un problema que había derrotado a todos los demás. El desafío era complejo y contradictorio. El arado debía cortar la tierra sin que el barro se pegara, requiriendo una superficie lisa como el cristal. Tenía que ser lo suficientemente duro para resistir el desgaste abrasivo de la arena y la tierra, pero no tan frágil como para romperse como el vidrio al chocar con las piedras que plagaban los campos. Además, debía ser accesible para agricultores que apenas sobrevivían económicamente, lo que descartaba el costoso acero importado que otros intentaban usar. El mayor enemigo era el scouring, la capacidad del arado de limpiarse a sí mismo de la acumulación de tierra. Si fallaba, el arado se volvía un ancla inútil. Muchos granjeros pasaban más tiempo limpiando el arado que trabajando el campo, una ineficiencia que Oliver encontraba intolerable. Empezó a experimentar con un proceso conocido como chilling, o enfriamiento rápido, una técnica que teóricamente podía endurecer el metal pero que en la práctica era impredecible. Otros fundidores conocían la técnica, pero no sabían controlarla, pues enfriar el hierro demasiado rápido lo volvía quebradizo y propenso a estallar bajo presión, mientras que enfriarlo lentamente lo dejaba blando y poco duradero. El gran avance de Oliver, su momento de genialidad, fue comprender que distintas partes del arado necesitaban propiedades físicas diametralmente opuestas y que podía manipular el proceso de fundición para lograrlo simultáneamente. El filo debía ser extremadamente duro y liso para cortar y desprender la tierra, mientras que el núcleo y el soporte debían permanecer resistentes y maleables para absorber los impactos violentos del arado contra las rocas. Colocando enfriadores de hierro llenos de agua caliente, un detalle contraintuitivo que fue clave en moldes de arena específicos, logró controlar el choque térmico, haciendo que el filo se endureciera de inmediato al contacto con el metal frío, creando una estructura cristalina densa, mientras el interior se enfriaba lentamente, manteniendo su tenacidad fibrosa. Había creado un arado autolimpiable y resistente a las fracturas, una paradoja metalúrgica hecha realidad. El resultado fue casi mágico desde el punto de vista metalúrgico y práctico. La superficie del arado enfriado era tan lisa y dura que la tierra, por muy pegajosa que fuera, no encontraba poros donde adherirse y se deslizaba como agua sobre cristal. El arado se limpiaba solo mientras avanzaba, un fenómeno que los agricultores observaban con incredulidad y alegría. Los agricultores lo llamaron auto-scouring, y pronto se corrió la voz de que el arado de Oliver cantaba al cortar la tierra, un sonido distintivo provocado por la dureza del metal vibrando en el suelo. Además, su resistencia al desgaste era extraordinaria, duraba años en lugar de meses, ofreciendo un valor incalculable a las familias rurales. El 30 de junio de 1857, tras años de perfeccionamiento y litigios menores, James Oliver recibió la patente número 7628 por su mejora en el enfriamiento de rejas de arado. No era una patente más en los archivos de Washington, era el acta de nacimiento de la agricultura moderna eficiente y el cimiento de una dinastía industrial. Junto a su socio Little, comenzó la producción comercial, enfrentando el escepticismo inicial con demostraciones en campo. De apenas 50 prototipos fabricados artesanalmente, pasaron a 1.500 unidades vendidas en 1871, un crecimiento exponencial impulsado por el boca a boca. Los agricultores viajaban cientos de kilómetros en carretas, cruzando caminos difíciles, solo para ver estos arados en funcionamiento en ferias locales y comprobar si los rumores eran ciertos. El arado Indiana y el posterior modelo 40 se volvieron legendarios, herramientas veneradas que se pasaban de padres a hijos. Oliver había resuelto un problema que nadie más pudo descifrar,
y lo había hecho con hierro fundido, un material barato, superando en rendimiento a los costosos arados de acero de la competencia. Para 1870, Oliver tuvo que elegir entre mantenerse como un taller exitoso pero pequeño, o pensar en grande y dominar el mercado. El arado enfriado lo había hecho próspero, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Indiana, pero la agricultura estadounidense estaba cambiando rápidamente con la industrialización y la apertura de nuevos mercados tras la guerra civil. Los agricultores ya no querían solo arados sueltos, necesitaban soluciones completas, gradas, sembradoras y un servicio de repuestos confiable. Oliver, con la ayuda crucial de su hijo Joseph D. Oliver, quien poseía la astucia financiera que complementaba el genio inventivo de su padre, apostó por la expansión agresiva. La producción pasó de 1.500 arados en 1831 a la asombrosa cifra de 17.000 apenas 3 años después, inundando el mercado. Compró 40 acres en South Bend para construir una enorme planta industrial, la Oliver Child Plow Works, que se convertiría en una ciudad dentro de la ciudad, con su propia planta eléctrica, estación de bomberos y miles de empleados. Su marca se convirtió en sinónimo de calidad en todo el Medio Oeste y más allá, exportando arados a Europa, Sudamérica y África. Con el tiempo, y tras la muerte de James Oliver en 1908, su hijo tomó las riendas y entendió que el futuro pertenecía a las empresas capaces de ofrecer todo lo que un agricultor necesitara, y que la era del caballo estaba llegando a su fin. El motor de combustión interna prometía una revolución aún mayor que la del arado enfriado. A comienzos del siglo XX, el panorama de la maquinaria agrícola estaba fragmentado. Distintas compañías lideraban áreas específicas, creando un mercado ineficiente para el agricultor, que debía tratar con múltiples proveedores. Hart-Parr, fundada por los genios de la ingeniería Charles Hart y Charles Parr, dominaba el naciente mercado de los tractores de gasolina, y de hecho, se les atribuye haber acuñado la palabra tractor para reemplazar el término motor de tracción a gasolina. American Seeding Machine Company era el gigante indiscutible en sembradoras de precisión, y Nichols and Shepard, con su famosa trilladora Red River Special, eran líderes en la tecnología de cosecha. La idea estratégica era clara y necesaria para sobrevivir a la competencia de gigantes consolidados como International Harvester: unir fuerzas. El 2 de abril de 1929, en una maniobra financiera audaz orquestada justo antes del colapso económico mundial, estas 4 empresas históricas se fusionaron para crear Oliver Farm Equipment Company, el primer fabricante agrícola de línea completa que combinaba la mejor tecnología de arado, tracción, siembra y cosecha bajo una misma bandera. Sin embargo, el destino tenía preparado un golpe cruel. 6 meses después, el mercado de valores colapsó y la Gran Depresión golpeó con fuerza brutal a la economía global. Las ventas de tractores se desplomaron un 92% en cuestión de meses. Los agricultores no tenían dinero ni para semillas, mucho menos para maquinaria nueva. La agricultura quedó devastada, los campos se convirtieron en cuencos de polvo y muchas empresas industriales cerraron sus puertas para siempre. Aún así, Oliver sobrevivió, demostrando una resiliencia que estaba en su ADN corporativo. En lugar de retraerse, la nueva dirección decidió innovar para salir de la crisis. Introdujo el tractor Oliver 70 en 1935, una máquina que no solo funcionaba mejor, sino que se veía diferente. Con un diseño estilizado y aerodinámico y un motor de 6 cilindros suave y potente, a diferencia de los ruidosos 2 cilindros de la competencia. El Oliver 70 se convirtió en un icono del diseño industrial Art Deco y en el deseo de todo agricultor moderno. Introdujo el concepto de row crop, cultivo en hileras, con una versatilidad nunca vista, permitiendo a los agricultores usar una sola máquina para arar, cultivar y cosechar. Adquirió nuevas compañías estratégicas como la Cleveland Tractor Company, CLETRAC, sumando a su línea potentes tractores de orugas que eran vitales para terrenos difíciles y trabajos forestales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se volcó al esfuerzo bélico, fabricando fuselajes de aviones para Boeing, transmisiones para tanques y municiones, lo que no solo mantuvo las fábricas abiertas, sino que fortaleció su capacidad de ingeniería de precisión y le otorgó contratos militares lucrativos. En 1944, mirando hacia el futuro de la posguerra, la empresa se transformó oficialmente en The Oliver Corporation, consolidando su identidad industrial y preparándose para el auge económico que se avecinaba. Durante las décadas siguientes, especialmente en los años 50,
Oliver alcanzó su punto máximo tecnológico y de prestigio con tractores como la legendaria serie Fleetline, modelos 66, 77 y 88. Estos tractores revolucionaron el diseño con motores completamente encerrados, una estética aerodinámica moderna y, lo más importante, la introducción de la toma de fuerza independiente, PTO, directa del motor, que permitía detener el tractor sin detener la maquinaria impulsada, un avance enorme en seguridad y eficiencia. Oliver también fue pionero en la adopción del diésel y en sistemas hidráulicos avanzados como el Hydra-Electric, que permitía un control preciso de la profundidad de los implementos con solo tocar un botón. El modelo Super 88 en particular fue reconocido como el tractor más potente de su clase en las pruebas de Nebraska, estableciendo récords de eficiencia de combustible que tardaron años en ser superados. La introducción de la transmisión Hydra Power más tarde ofreció a los agricultores la capacidad de cambiar de marcha bajo carga, anticipándose a las transmisiones modernas. Sin embargo, a pesar de tener productos superiores en muchos aspectos, el paisaje agrícola cambió drásticamente en los años 60. Las pequeñas granjas familiares desaparecieron al ser absorbidas por conglomerados agroindustriales, reduciendo la base de clientes. La competencia se intensificó ferozmente. Gigantes como John Deere y International Harvester tenían bolsillos mucho más profundos para financiar redes de distribución masivas y crédito a los compradores, algo con lo que Oliver, a pesar de su excelencia técnica, luchaba por igualar. Oliver, pese a su ingeniería de vanguardia y la lealtad de sus clientes, no pudo competir financieramente en esta guerra de desgaste y escala. En 1960, buscando un respaldo corporativo más fuerte, White Motor Corporation, un gigante de camiones que buscaba diversificarse, adquirió la empresa como una subsidiaria de propiedad total. Al principio, la inyección de capital pareció positiva, permitiendo el desarrollo de la nueva serie de 4 dígitos, 1600, 1800, 1900, reconocibles por su parrilla en forma de tablero de ajedrez y su robustez industrial. Estos tractores introdujeron mejoras significativas en la tracción delantera y la comodidad del operador, manteniendo a la marca relevante. Sin embargo, White continuó adquiriendo otras marcas agrícolas como Cockshutt y Minneapolis Moline, y comenzó un proceso de consolidación que inevitablemente diluyó la identidad única de cada una. Poco a poco, la marca Oliver, con su distintivo color verde pradera y ruedas rojas o blancas, fue perdiendo protagonismo en las decisiones corporativas. La estrategia de White de homogeneizar sus productos bajo una sola marca llevó a que el nombre Oliver fuera desapareciendo gradualmente de los capós de los tractores, reemplazado primero por White Oliver y finalmente solo por White. Fue una muerte lenta y dolorosa para los empleados leales y las comunidades que dependían de las fábricas. Finalmente, en 1976, ocurrió el hito final y melancólico. El último tractor con la marca Oliver salió de la línea de montaje en la histórica planta de Charles City, Iowa, cerrando un capítulo de más de 120 años de innovación continua. La planta de South Bend, el hogar espiritual del arado enfriado, también había cerrado sus puertas, sus hornos apagados para siempre. Pero la historia no terminó con el cierre de las fábricas ni con la desaparición del nombre en los catálogos de ventas. Hoy, el legado de James Oliver sigue vivo de una manera vibrante y apasionada que quizás él nunca hubiera imaginado. En ferias agrícolas a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá, tractores Oliver restaurados meticulosamente brillan bajo el sol, sus pinturas verdes y blancas pulidas hasta el espejo, rugiendo con la misma fuerza que tenían hace 60 años. Hay una comunidad global de coleccionistas, historiadores aficionados y agricultores jubilados que dedican su tiempo y dinero a preservar estas máquinas. Asociaciones como la Hart-Parr Oliver Collectors Association organizan convenciones anuales donde miles de personas se reúnen para celebrar la ingeniería de la empresa, intercambiar piezas difíciles de encontrar y mantener viva la memoria de la marca. Restauran tractores oxidados encontrados en graneros abandonados y los ponen a trabajar nuevamente en demostraciones de arado, probando que la calidad de Oliver era, en efecto, eterna. Según informes históricos y del Senado de la época, el arado enfriado de Oliver ahorró a los agricultores estadounidenses millones de dólares en costos laborales al reducir el tiempo necesario para arar y afilar las rejas, y transformó por completo la productividad agrícola, permitiendo la colonización efectiva de las grandes llanuras.
Sin ese arado, la conversión de la pradera americana en una de las regiones agrícolas más productivas del mundo habría tardado décadas más. Más de un siglo y medio después de esa mañana fría en South Bend, el impacto de James Oliver sigue presente en cada surco trazado en la tierra. Él no solo resolvió un problema técnico de suelo pegajoso o de metalurgia, cambió fundamentalmente la ecuación económica de la agricultura y la forma en que el mundo cultiva sus alimentos. Fue un inmigrante escocés con una idea fija, un riesgo silencioso, que nadie más quiso tomar y una determinación inquebrantable que superó la pobreza y el escepticismo. Su filosofía de fabricar productos honestos y duraderos, de dar al granjero lo mejor por su dinero, estableció un estándar ético en la industria. Cada tractor moderno con sus sistemas hidráulicos avanzados, cada campo mecanizado que alimenta a ciudades enteras, tiene una línea genealógica que se puede rastrear hasta aquel molde de hierro humeante de 1855 y la visión de un hombre que se negó hasta aceptar que la arcilla de la pradera era un problema sin solución. La historia de Oliver es la historia del ingenio humano contra la adversidad natural, una saga de hierro, fuego y tierra que continúa inspirando a nuevas generaciones de ingenieros y agricultores. La adquisición de Cletrac años antes también había dejado una huella indeleble en el ADN de la compañía. La experiencia en orugas y tracción de cadenas se tradujo en una comprensión superior de la distribución del peso y la tracción, conocimientos que se aplicaron al diseño de los tractores de ruedas. Los modelos industriales de Oliver, pintados a menudo de amarillo carretera en lugar del verde agrícola, construyeron carreteras, limpiaron bosques y mantuvieron infraestructuras en todo el país, demostrando que la robustez de la marca no se limitaba a los campos de maíz y trigo. Sin embargo, las decisiones tomadas en las salas de juntas de White Motor Corporation en Cleveland a menudo chocaban con la cultura centrada en el agricultor de South Bend y Charles City. La estrategia de batch engineering, vender el mismo tractor con diferentes marcas y colores, comenzó a confundir a los clientes leales. Un tractor podía ser verde y llamarse Oliver en un estado, y rojo y llamarse Cockshot en Canadá, aunque fueran idénticos mecánicamente. Esta dilución de la marca, sumada a la crisis económica de los años 70 y la mala gestión financiera de la empresa matriz White, aceleró el final. Cuando White quebró y fue desmantelada en los años 80, lo que quedaba de la herencia de Oliver pasó a manos de AGCO, el actual gigante de la maquinaria agrícola. Curiosamente, bajo la administración de AGCO, la marca Oliver ha experimentado un renacimiento cultural, no como una línea de producción activa, sino como una leyenda fundacional. AGCO reconoce que las raíces de su tecnología moderna se hunden profundamente en las innovaciones de James Oliver y Charles Hart. En el museo de la empresa y en sus materiales históricos, se rinde homenaje a la Plow Works como el origen de todo. Los ingenieros modernos estudian los diseños de la cámara de combustión La Nova, usada en los diésel Oliver, y los sistemas hidráulicos de centro cerrado como precursores de la eficiencia actual. Incluso el confort del operador, una prioridad absoluta en los tractores del siglo XXI con cabinas climatizadas y GPS, tiene sus orígenes en los esfuerzos de Oliver por mejorar el asiento del conductor y los controles ergonómicos en la serie Fleetline, reconociendo que un operador cansado es un operador peligroso e ineficiente. El impacto social de la empresa también merece ser ampliado. En South Bend, la familia Oliver no solo construyó fábricas, construyó la comunidad. El Hotel Oliver y la Ópera de Oliver fueron centros culturales que trajeron civilización y arte a una ciudad industrial. J.K.D. Oliver fue fundamental en el desarrollo de la infraestructura local, desde parques hasta sistemas hidroeléctricos. Trataron a sus empleados con un nivel de respeto y paternalismo que, aunque no exento de las tensiones laborales propias de la revolución industrial, creó una fuerza laboral ferozmente leal. Había familias donde 3 generaciones trabajaban simultáneamente en la planta, abuelos enseñando a nietos el arte de fundir y ensamblar. Cuando la fábrica cerró, no fue solo el fin de un empleo para miles de personas, fue la pérdida de una identidad colectiva. Esa conexión emocional es lo que impulsa hoy a los coleccionistas a gastar miles de dólares restaurando un Oliver 880 o un Super 99. No están restaurando solo una máquina de hierro y caucho, están preservando la memoria de sus abuelos, de una época en que la manufactura estadounidense era el estándar de oro del mundo y de una empresa que llevaba el nombre de un hombre que creía que la calidad era la única estrategia de negocio viable. Al final,
La historia de Oliver Tractor es una narrativa de evolución constante. Desde la fundición artesanal de un arado manual hasta la producción en masa de tractores turbodiesel de alta tecnología, es un testimonio de cómo una sola innovación técnica, el enfriamiento del hierro, puede desencadenar una reacción en cadena que abarca siglos, fusionando empresas, creando ciudades y alimentando naciones. James Oliver, el visionario silencioso que miraba el fuego en 1855, tal vez no pudo prever los tractores gigantescos que llevarían su nombre, pero seguramente reconocería en ellos el mismo principio que guió su mano, la búsqueda incesante de una herramienta mejor para trabajar la tierra, una herramienta que no fallara cuando el trabajo se pusiera difícil. Y mientras haya tierra que cultivar y agricultores que miren al cielo esperando lluvia, el nombre Oliver resonará como un eco de excelencia, resistencia y el triunfo del ingenio sobre la materia inerte.